Colombia humana. Ya. Ah, 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 ah. Ah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Whoa, yo. Arriba mi gente, arriba va. A Colombia humana la queremos ya. No importan los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con Petro. Petro propone cambiar este país con igualdad para ti, para mí, teniendo derechos con oportunidades y una educación que nos lleve a ser más grandes. Fortalecer nuestra economía, recuperando los campos con nuevas energías, energías limpias, un medio ambiente limpio y sano, para animales, también para humanos. Protegemos los ríos, protegemos los páramos. Arriba mi gente, arriba va. A Colombia humana la queremos ya. No importan los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con Petro. Esto es para ti que perdiste la confianza, te defraudaron con promesas falsas y abusos años tras años, los mismos de siempre, es con mentiras y engaños. Pero aprendimos, somos inteligentes y se levanta con valor toda nuestra gente llena de esperanza. Ahora con Petro y la Colombia humana. Arriba mi gente, arriba va. A Colombia humana la queremos ya. No importan los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con Petro. Arriba mi gente, arriba va. A Colombia humana la queremos ya. No importan los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con Petro. La Colombia humana de todos y para todos. Petro presidente. Muy buenos días al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo en nuestra emisión número 150 de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Muy buenos días a Miguel Ángel Pardo, presidente de la ADE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Muy buenos días, Andrés. Un saludo aquí a Alejandro León, compañero de los colegios que están ubicados en zona rural y del 1278. Y un abrazo fraternal a toda la comunidad educativa y al magisterio que nos escucha a esta hora. Alejandro León es docente del Colegio Torca de la localidad 1. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Andresito, Miguel. Sí, soy del Colegio Nuevo Horizonte Torca y venimos trabajando desde hace mucho tiempo con la educación rural y pues venimos a hablar a ver qué hacemos aquí por la educación rural y por la educación en Bogotá. Y están muy vanidosos, hoy salieron en FECODE con la nota, la CDC de sí. Torca. Ah, qué bien, felicitaciones. Bueno, hoy vamos a manejar un especial dedicado a la ruralidad, a un tema muy álgido en Bogotá y en las negociaciones, en el pliego que está en la mesa de discusión entre la Asociación Distrital de los Trabajadores y Educadores de la Educación y la Secretaría de Educación, de los cuales Miguel nos hará un informe posterior. Y en las novedades educativas y laborales. También tendremos un editorial
a cargo de nuestro compañero Néstor Raúl Ramírez, nuestro delegado e integrante de la Junta Directiva de la CUT Regional Bogotá, Cundinamarca. Bueno, Miguel, en novedades, ¿cómo planteamos una discusión que ya cuánto tiempo llevamos en esto, Miguel? Bueno, estamos, como todos sabemos, en este momento en el caso nacional, la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, como lo informamos aquí oportunamente, en su última Junta Nacional planteó la convocatoria de un paro de 48 horas, cuya hora, y día y fecha está a disposición del Comité Ejecutivo, tiene facultades para determinarla. El próximo 12 de abril hay reunión con la ministra de Educación y el Comité Ejecutivo de FECODE, y como hemos observado, el gobierno ha tomado la decisión de despedirse disparando a discreción contra el magisterio y la comunidad educativa, por un lado incumpliendo los acuerdos suscritos el pasado año 2017, después de esa gran movilización que lideró el Magisterio de Colombia por el derecho a la educación en condiciones dignas, especialmente por el derecho a la financiación. Y no solamente hoy está en el proceso de incumplimiento de los acuerdos, sino que ahora ha iniciado un proceso de decretos unilaterales o de circulares unilaterales que constituyen un proceso de regresión frente a puntos superados. Por ejemplo, pese al carácter punitivo de la evaluación de desempeño, esta evaluación de desempeño había sido logrado, digamos, neutralizar sus efectos punitivos en varias de las entidades territoriales en todo el país por la acción de la Federación, y en el caso de Bogotá, la filial, la Acción Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, siempre ha llegado a acuerdos con la administración para emitir circulares, especialmente con las administraciones anteriores, y producir circulares en las cuales se planteen y se respeten criterios garantistas para la evaluación de desempeño. Obviamente ahora el gobierno nacional, Andrés, ha tomado la decisión de echar mano, perdónenme la expresión poco académica, de la evaluación de desempeño y profundizar su carácter punitivo mediante circular de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y el propósito, por supuesto, es restringir aún más la libertad de cátedra, la autonomía escolar y el ejercicio de los derechos civiles, el derecho de asociación y los derechos políticos de los maestros, convirtiéndoles en aspecto de evaluación. Y en ese sentido, adicionalmente, en suprimir un punto que es clave, que está entre los 11 criterios que ha defendido la ADE en Bogotá para la evaluación de desempeño, y el primero es que tiene que haber un acuerdo entre el evaluador y el evaluado sobre los aspectos a evaluar, perdonen la redundancia, desde el principio del año, y no pueden ser sorpresivas las cosas al final. En ese orden de ideas, el propósito, como ya sabemos, Andrés, en materia de la evaluación de desempeño, como el caso de la evaluación de competencias, es el propósito de año 99, de bajar el pasivo pensional. En el caso de la evaluación de competencias es sobre la base de dificultar los ascensos. En el caso de la evaluación de desempeño es profundizar su carácter punitivo para que los maestros anden entrando y saliendo y entrando de la carrera docente con el propósito de alargar indefinidamente la posibilidad de un empleo permanente, estable, digno, y sobre todo la posibilidad de que algún día tenga una pensión y una pensión decente. Si actualmente usted requiere de 1.300 semanas, o sea, más o menos 27 años para una pensión, una mal llamada mesada pensional, ya que los colegas del 278 le aplican el régimen de ley 100 del 93 para establecer su mesada pensional, pues imagínese si entrando y supuestamente saliendo de la carrera, pues nunca va a tener la evaluación, como he dicho ya en varias, la pensión, como he dicho en varias partes y en otras ocasiones hemos planteado pues que eso es como el juego que tenía uno de pelado,
y es cuando la vara y el premio, entonces le van alejando a uno el premio de la vara, y en ese sentido tiene ese propósito sustancial de bajar la posibilidad de una pensión, con el agravante de que pues si usted ingresa a la carrera docente, y para eso tiene que pasar un concurso que no está hecho para docentes, sino para el resto de las profesiones. Lo pasa, eso muestra lo bueno que somos los maestros, que presentan un concurso que no es para docentes, un examen que no es para docentes, y lo pasamos. Y luego que lo pasamos viene un periodo de prueba, con una evaluación que le van a aplicar los mismos criterios regresivos de la evaluación de desempeño. Y cada 2 años la evaluación de desempeño. Entonces, si uno sale del servicio y queda con la letra escarlata que estuvo y salió pues, supuestamente porque no era un buen docente, pues muy difícilmente va a poder reingresar a la carrera. El objetivo es el que se impulsó desde el año 99 y es el tema de bajar el pasivo pensional. No tiene nada que ver con la calidad, ni con la academia, ni con nada de estos asuntos, Andrés. Bueno, entonces lo del FECODE, estamos a disposición de estas conversaciones, pero el paro de 48 horas está votado por la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y en ese sentido estamos a disposición de este punto clave. Ya los otros temas no los quiero resaltar, ya lo que son permanentes, el tema del grave de la salud, la complicidad, la manguala entre el gobierno, la fiduprevisora y las entidades médicas para no cumplir con el régimen especial, con los términos de referencia, y por supuesto los temas de congelamiento de los ascensos, que también hace parte del punto de bajar el pasivo pensional a costa nuestra. Todo esto para decir, y la decisión del gobierno nacional de no cumplir con el requisito de aumentar los recursos para la próxima década, modificando el sistema general de participaciones. En resumen, el gobierno nacional, el establecimiento neoliberal, Santos y los candidatos de Santos y los candidatos de la derecha hoy pretenden cuadrar caja a costa de los maestros y a costa de las condiciones indignas para la educación pública. Sí, Miguel, crítico la situación obviamente con el gobierno nacional, pero en Bogotá no se le instancia mucho, pues porque ustedes ya tienen 4 temas avanzados, ¿cierto, Miguel? Bueno, lo de avanzados. Avanzados, eso sí, la calificación que hoy es todo lo contrario a lo que en la realidad se ha dado, porque esta administración se ha caracterizado por no negociar, eso fue lo que nos expresaste, y han habido unos temas muy álgidos. El último fue el de educación preescolar, ¿cierto, Miguel? Bueno, yo creo que lo podemos, por razón de tiempo, porque ya está aquí todo el panel presente de educación rural, yo creo que básicamente yo tengo que señalar lo siguiente. 1, la negociación entre la ADE y la Secretaría de Educación y la Alcaldía Mayor de Bogotá es una negociación que tiene unas diferencias sustanciales con las negociaciones con las otras entidades territoriales. ¿Por qué? Porque Bogotá es una ciudad que tiene un músculo financiero importante, en virtud de lo cual en los gobiernos alternativos habíamos logrado unas conquistas, una mayor inversión a la educación y por supuesto un destino más importante para fortalecer la educación pública. En ese sentido, lo que se ha observado durante los últimos tiempos es el proceso de reversar las conquistas alcanzadas durante el último periodo. Y el otro punto que nosotros queremos señalar es que Bogotá, además de las conquistas que hoy son desconocidas, pues Bogotá tiene hoy la obligación, el gobierno de Bogotá, de aplicar los acuerdos suscritos entre FECODE y el Ministerio en el territorio. ¿Qué ha habido de manera sucinta? Porque los informes se han dado, la ADE ha dado los informes a término de cada reunión y los ha difundido de video y escritos. De manera sucinta es que el gobierno nacional, el gobierno distrital, no tiene ninguna disposición de mejorar la educación teniendo los recursos para ello. En primer lugar, el problema de la financiación. Si el gobierno aspira a pasar de 11% de colegio de jornada única a 68%
el colegio de jornada única y extendida, el gobierno debería aumentar los recursos. El gobierno ha dicho, no vamos a aumentar un peso. Durante los próximos años que nos quedan, es con el mismo presupuesto. Por lo tanto, lo que nos está planteando, simple y llanamente, es que ese salto, supuestamente de 12% a 64%, sería sin recursos. Yo quiero señalar que aquí nosotros decimos, hay que suspender la jornada única y la mal llamada jornada única y la jornada extendida. Porque la jornada extendida, si ustedes observan las resoluciones, no tiene ningún sustento, es decir, conceptualmente no se diferencia de lo que se plantea como mal llamada jornada única, salvo que es la forma para hacer una jornada única en peores condiciones que la mal llamada jornada única. Esa es la única sustentación real de la tal jornada extendida. Entonces, conceptualmente, el subsecretario de Educación nos le decíamos, pero díganos cuál es la diferencia conceptual, ¿sí? Y leía los dos párrafos, y dijeron, pero no hay diferencia. La única diferencia es que una es peor que la otra en brindarle condiciones a la gente. Entonces, en primer asunto, nosotros le señalamos la exigencia del aumento de los recursos, el gobierno no lo aumenta. Segundo, nosotros le hemos exigido la suspensión de la mal llamada jornada única, la suspensión de la mal llamada jornada extendida, por las razones que hemos redundado aquí, es decir, esta mal llamada jornada única hoy sin un recurso, sin un solo peso, sin garantizar la universalización de la alimentación escolar de los chicos, que para nosotros tiene que ser en las condiciones dignas de comida caliente para todos, no para unos, con cocinas, etcétera, restaurantes. En la universalización de la infraestructura, nosotros insistimos y no nos rebatieron, se necesitan 420 colegios en Bogotá durante los próximos 10 años, solamente 42 por año, solamente van a construir 30, luego condenados los niños al hacinamiento y la comunidad educativa, sin ninguna, con toda la tranquilidad del mundo, la del gobierno. Entonces, por hacinamiento y por mala alimentación, se están generando problemas de salud de temprana edad de los niños y niñas con incalculables consecuencias, como luego denunció. Y para colmo de males, le hemos dicho al gobierno, el acuerdo que fue del ministerio dice que es aumentar los maestros y aumentar el personal administrativo. El gobierno señaló que no va a aumentar un solo maestro ni un solo administrativo para el tema de la mal llamada jornada única. Es decir, el gobierno no solamente incumple los acuerdos que fue del ministerio, que establecen que deben haber condiciones previas para que haya jornada única, sino que incumple incluso el decreto 2105 del 14 de diciembre del 2017, incluso su propio decreto. Nosotros tenemos 11 criterios de condiciones claves para que haya jornada única. El decreto requiere 4: el de la alimentación, el de la infraestructura, el del aumento del personal y el de servicios públicos. Y ninguno de los 4 el gobierno distrital dice que los va a cumplir. Con tranquilidad, no los va a cumplir. Las cifras lo dicen, como lo acabamos de señalar. No hay universalización de los alimentos, no hay construcción de restaurantes, no hay construcción de cocinas calientes, no hay espacios dignos, no hay infraestructura, la hemos dado con cifras, dimos 420 colegios a 700 chicos por colegio y van a construir 42, y en ese sentido, pues absolutamente nada. Y sobre el tema de la organización escolar, el aumento del personal, pillados como siempre, cuando les dijimos, bueno, como no van a aumentar, ustedes están imponiendo la jornada global. Es decir, que los maestros pasen de una disposición laboral de 6 horas en la jornada de la mañana o en la tarde, ¿sí?, y la pongan en una disposición laboral de 10, 3 en la mañana, 3 en la tarde, pero como ahí va descanso, va almuerzo y las clases no son seguidas, pues tú terminas en una disposición laboral. ¿Qué dice el gobierno de Bogotá? Ustedes tienen razón, la jornada global es ilegal. Y entonces nosotros les decimos, ¿y por qué está? No, porque nosotros sí respetamos los acuerdos que hay entre maestros y rectores. Aquí los acuerdos son entre comillas. Le llamaron acuerdo de voluntad. Nosotros en primer lugar queremos decir que ningún acuerdo de voluntad puede estar por la norma.
Aquí está abolida la esclavitud. Entonces, si alguien dice, yo quiero ser tu esclavo, ahora resulta por acuerdo de voluntades que yo puedo ser tu esclavo. Entonces, bueno, pues aquí están las compañeras ya diciendo que funciona. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? El gobierno, de manera indebida, induce y presiona a los colegios y a los rectores a imponer una jornada, a una disposición laboral de 10 horas, y como salimos de Semana Santa, como Poncio Pilato se lava las manos. Pero cuando las acciones jurídicas vengan, a quien afectan son a los rectores, que fueron los que procedieron a imponer esas mal llamada disposición de 10, perdón, esa ilegal jornada global. Por esas razones que hemos dicho, esta jornada única es indigna, es ilegal. En este momento, antes era indigna, pero ahora es ilegal porque tenía que tener condiciones previas. Y es sospechosamente improvisada, porque ellos todo lo tienen bien planeado y no tiene sustentación pedagógica alguna. Y quiero finalizar con esa parte. Aquí lo que hay es un proceso de debilitamiento de la escuela, de las áreas obligatorias y fundamentales y de la profesión docente. Por la vía de los convenios que se establecen para las actividades complementarias en jornada única, entonces por esa vía se le entrega a entidades, instituciones no educativas, ajenas a la educación, como cajas de compensación, lo que le es función propia a la escuela. Primer asunto, es decir, la sociedad creó la escuela, y entonces ahora las cajas de compensación asumen. Y además asumen y reemplazan áreas obligatorias por competencias básicas, en primer lugar, y en la última versión es que son tan, ¿cómo se llama eso?, tan agresivos que ya asumen, incluso con operarios de las cajas de compensación, lo que son áreas obligatorias a cargo de maestros y maestras en propiedad. Las cargas académicas. Correcto, las asignaciones académicas. Luego entonces viene otro ataque, a la idoneidad, al título y al concurso, porque para ingresar tienes que tener concurso, tienes que tener un título, y entonces el operario está vinculado por la caja de compensación, no necesariamente es profesional y menos es pedagogo, y peor, lo contratan a Estado, y entonces hay una agresión contra el estatuto, contra la profesión, contra la idoneidad, contra los títulos y contra las condiciones laborales. Es decir, es una negación de la escuela, de la profesión, del concurso docente. Esto es ilegal, pero adicionalmente de ilegal es un atentado contra todo lo que implique la escuela. Y por supuesto el tema del gobierno escolar. Y por la misma vía, quiero decir, de las concesiones, porque las concesiones entonces tienen la doble característica, se la entrega a instituciones que no son ajenas a la educación, ¿sí? En primer lugar, suprimen los derechos de libertad de cátedra, de autonomía escolar, los derechos de los maestros, los derechos de asociación, pero adicionalmente aquí la paradoja que nos pone este gobierno es muy sencilla y supremamente agresiva. Prefiere tratar con las concesiones y destinar recursos públicos. Ya le garantizó casi $1 billón para que pusieran las 22 y ya proyecta 32 concesiones más y les está asignando el presupuesto respectivo. Va a haber reunión del Consejo para darle vigencias futuras a esas 13 concesiones, mientras que le entrega los recursos a instituciones educativas, instituciones ajenas a la educación, para que salgan a cargo de la escuela. Mientras ocurre eso, en el caso de los colegios oficiales, no le están girando a los colegios oficiales los recursos suficientes, no se lo están girando a tiempo y lo peor, se lo están girando bajo chantaje. Es decir, si acepta la mal llamada jornada única, tendrá recursos, lo que es un ataque contra los derechos de los niños, porque el bienestar de los niños no depende de las imposiciones de un tipo de jornada escolar u otra desde el gobierno central. Y por último, iniciamos el proceso de discusión
de lo que nosotros creemos que es el punto central, y termino con esto, nosotros creemos que el punto central es discutir el derecho que tengan todos los habitantes mayores de 3 años a tener 14 grados de escolaridad, incluidos los 3 de preescolar, hasta la educación media especializada, en las condiciones dignas. Y la democratización del acceso a la educación superior. Ese fue el punto que empezamos a discutir. Sigue para nosotros parte integrante de ese punto, el fortalecimiento de la educación rural, de la de jóvenes y adultos, la atención a los niños que lo necesitan partidas especiales, es parte de ese punto. Alcanzamos a discutir ayer el tema de lo preescolar. ¿Qué le pedimos al gobierno? Que restituya el derecho de los niños al prejardín en los colegios oficiales. El gobierno se niega, y aquí viene otra agresión contra la escuela. Debe ser, puede ser cualquiera menos la escuela la que forme a los niños de 3 años. Primero. Segundo, le reiteramos la petición, la exigencia de parámetros, de la modificación de parámetros, que como ustedes saben hemos señalado que el máximo son 15 en prejardín, 15 en jardín y 20 en transición. El gobierno pues ha planteado que no, entonces le planteamos que respete por lo menos los acuerdos del 29 de octubre de 2014 entre la y la Secretaría, que estableció un máximo, abriendo historia, de 20 en prejardín y jardín, y de 25 en máximo, y de 25 máximo en transición. Hoy el gobierno distrital niega esos acuerdos y dice que sigue con los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros actuales? Mínimo 25 en cualquiera de los 3 niveles. Y por eso tenemos en la periferia 35 estudiantes en los niveles de preescolar, y ellos dicen que eso es cumplir con la ley. En ese orden de ideas el gobierno rechaza. Como ustedes pueden ver, sobre todos estos puntos que Bogotá tiene cómo hacer bien las cosas, el gobierno distrital ha dicho que no, y eso nos pone en el estado de alerta para poder desarrollar las actividades, entre ellas la convocatoria de un paro en Bogotá. Bueno, Miguel, muchas gracias. Hace 70 años, el 9 de abril, fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a escuchar unos fragmentos de un famoso discurso que hizo Jorge Eliezer Gaitán en la Plaza de Bolívar al finalizar la muy renombrada Marcha del Silencio, el 7 de febrero de 1948. La capital de Colombia presencia un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. 2 horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado, sin embargo, un solo grito, porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades la fuerza subterránea es mucho más poderosa y ésta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor presidente, en esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen entre propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada,
debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia. Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Bueno, esta es una introducción al editorial que nos ha preparado para esta fecha y con ocasión de las justas electorales que se nos asignan. Néstor Raúl Ramírez, nuestro integrante en la Junta Directiva de la CUT Bogotá, Cundinamarca. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a la mesa de trabajo, a las compañeras y compañeros que vienen de territorios tan importantes pero tan olvidados como son los territorios del campo, sectores rurales. Buenos días, Miguel Ángel Pardo, presidente de la ADE. Buenos días, Andrés, nuestro compañero en el Comité Distrital de Capacitación Docente. Bueno, hace 70 años, ya lo decía Andrés, el 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá quien en ese momento representaba los anhelos y esperanzas de los sectores populares del país, es decir, de las mayorías. Y nos referimos no solo a los más pobres, sino también nos referimos a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes. Estamos hablando de Jorge Eliezer Gaitán, dirigente liberal portador de ideas progresistas, avanzadas, que podrían conducir al país por la senda del progreso y del bienestar para la mayoría de sus habitantes y no para unos pocos. Es decir, esas élites empotradas en el gobierno y que muy seguramente fueron quienes ordenaron su asesinato. Y no fueron solamente sus ideas, sus discursos, sino sus acciones políticas, entre otras, su denuncia contra el crimen ejecutado por el gobierno nacional contra los trabajadores bananeros y sus familias. Luctuoso hecho que se conoce en la historia nacional como la masacre de las bananeras, en donde caracterizó de manera certera lo que ha sido hasta ahora la clase política que ha dirigido el país. Abro comillas, dijo Gaitán. Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. O la marcha del silencio, ya mencionada, en donde le pidió al gobierno fascista de Mariano Ospina Pérez acabar con el derramamiento de sangre. Dijo Gaitán en esa ocasión, en la oración por la paz: pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. También expresó: pedimos pequeña cosa y gran cosa, que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Y también señaló con vehemencia: pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán sucedió 2 años después de las elecciones presidenciales de 1946, en las que las fuerzas democráticas del país, representadas en ese entonces principalmente por el Partido Liberal, se presentaron divididas, con 2 candidatos, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, entregándole de esta manera poco inteligente y miope el poder a la extrema derecha colombiana de ese entonces, representada por el Partido Conservador. Extrema derecha que, una vez instaurada en el gobierno, da inicio a una de las épocas más nefastas de la historia nacional, la época de la violencia que nuestros padres, los abuelos de las jóvenes generaciones de hoy, recuerdan con mucho horror. Desde el gobierno se organizaron bandas armadas, los chulavitas y los pájaros, que se dedicaron a todo lo largo y ancho del país a asesinar a los opositores, a quienes pensaran diferente.
Aquí no se trata del relato anecdótico y trágico de la historia nacional. Aquí lo que queremos poner de presente es que el país nacional, como lo definió Gaitán para diferenciarlo del país político, es decir, de las corruptas oligarquías, el país nacional de hoy no puede darse el lujo de repetir la historia. Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales en donde el dilema sigue siendo el mismo, la democracia contra el fascismo, hoy representado en un proyecto parapolítico, corrupto y criminal, enemigo de la paz. Proyecto parapolítico que desplazó a millones de campesinos y sus familias apoderándose de sus tierras y que hoy en la oscuridad asesina a los dirigentes sociales reclamantes de esas tierras que legal y legítimamente les pertenecen. Proyecto parapolítico que asesinó a sangre fría y en total estado de indefensión a cerca de 4.000 jóvenes inocentes que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate, lo que se conoce como falsos positivos. Delito demostrado y por el cual han sido condenados innumerables militares de todo rango, pero que el país está en mora de saber quién o quiénes idearon y ordenaron esta perversa y macabra acción criminal. Proyecto parapolítico que entregó los recursos del Estado a sus familiares y amigos en programas como Agroingreso Seguro. Proyecto parapolítico que sobornó al Congreso y reformó la Constitución con el único propósito de lograr la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Necesitamos hoy la mayor unidad posible en el campo democrático alrededor de un solo candidato a la presidencia de la República, alrededor de Gustavo Petro, hombre decente, enemigo de la corrupción, amigo de la paz, cuya propuesta política busca sacar al país del atraso y de la crisis económica propiciada por estos gobiernos neoliberales que solo causan desempleo, salarios de miseria y que ha arrasado con la industria, la agroindustria y con el medio ambiente colombiano, con páramos y ríos. El pueblo unido jamás será vencido, dijo Gaitán, y también dijo, por la restauración moral de la República, pueblo, a la carga. Les habló Néstor Raúl Ramírez Moreno, integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, subdirectiva Bogotá, Cundinamarca. Deseamos que tengan un feliz de semana feliz y en paz y tranquilidad junto con sus familias. Bueno, muchas gracias, Néstor. Vamos a un corte institucional de la Vamos a continuar. Entonces vamos a la segunda parte, nuestro panel programado sobre ruralidad. Queda la primera parte. Queda la primera parte. El orden de los factores y vamos a aprovechar al máximo estos minutos que nos quedan. El orden de los factores sí altera el orden. Sí, sí altera el producto, claro. Bueno, presentemos a las compañeras de la mesa. Aquí a mi derecha, pero no a mi derecha política. A la derecha de Dios Padre. A la diestra de Dios Padre. Muy buenos días para todos y para todas. Pues de nuevo acá, Sonia Liliana Vivas, docente de Ciencias Sociales de la sede rural Torca del Colegio Nuevo Horizonte. Un placer acompañarlos hoy también. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Dora Valero, yo soy docente de primaria del Colegio Rural Pasquilla. Trabajo en una vereda muy hermosa, Pasquillitas. Feliz de estar aquí con ustedes. Buenos días, mi nombre es Diana Marcela Delgado Micán. En este momento yo hago parte de un colegio de Ciudad Bolívar. No sé qué vaya a ocurrir de aquí en adelante, pero en la zona rural de Ciudad Bolívar. Y yo me he presentado Alejandro León, también compañero de la profesora Sonia en Horizonte Torca. Y nada, vamos a ver cómo nos va con este tema de ruralidad que nos afecta a todos y que, como decía Néstor, ese territorio que tenemos que defender y que tenemos que empezar a hacer notar. Bueno, entonces, La primera pregunta que tenemos planteada, Miguel, por favor. Bueno, ustedes hicieron ayer unas conversaciones. Yo creo que lo primero no vamos a empezar como lo particular a lo general, no es cómo se desarrolla la ruralidad en el colegio donde se elabora. Creo que eso es. Comencemos por Torca. ¿Cómo es la ruralidad allá en Torca? Bueno, pues
nosotros habíamos tenido la oportunidad de participar en el primer panel que hicimos en relación con el tema de la educación rural. Y recuerdo pues que en ese panel comentábamos un poco pues, la historia de resistencia que nos ha tocado dar para la defensa de ese territorio como un territorio educativo que ha sido objeto de muchísimas amenazas por parte de muchísimos intereses de particulares. La ruralidad en Torca pues maneja 3 ejes: senderismo, producción limpia, manejo de residuos sólidos, y dentro de esos 3 ejes pues tenemos como varios espacios de trabajo: reconstrucción de memorias individuales y colectivas, preparación de los muchachos para que participen en diferentes eventos, tanto institucionales, locales, distritales. Otra parte que tiene que ver como con las dinámicas internas de la institución, promover una cultura muy arraigada precisamente en el territorio a partir de los valores indígenas, ancestrales, campesinos. Tenemos nuestra semana de la cosecha. Alejo, no sé si quieras agregar algo sobre eso. Sí, tal vez que ahorita se está trabajando mucho es con los pequeñitos, precisamente, ese amor por la tierra, ese amor por las tradiciones ancestrales, como mencionaba Sonia, sobre el trabajo de la tierra y la importancia que en este momento se debate mucho sobre el fracking, sobre el manejo del agropecuario, y se les recalca la importancia a los chicos en este momento, sobre todo a los más pequeños, la importancia de la tierra para mejorar este país y la identidad que ellos deben tener dentro del colegio. Estos colegios, como lo mencionaba Sonia, son territorios, como mencionaba también Néstor, son territorios con una identidad, una territorialidad que debe ser tanto histórica como natural, cultural de cada individuo. Aunque el colegio, pues la gente del colegio, y ya lo mencionaron las compañeras, tiene la característica es que no viven en zonas rurales los chicos, sino al contrario, vienen de la ciudad y se les está inculcando ese factor rural, ese plus de lo rural, muy diferente a los otros colegios rurales, que muchos chicos sí vienen de una tradición rural, de una tradición campesina, y que al contrario contribuye mucho más a su formación. Y hay un asunto importantísimo y de actualidad, es que el colegio está ubicado en la Reserva Natural Tomás van der Hamen, ese territorio tan importante para la vida, y que el falso doctor Enrique Peñalosa pretende urbanizar a toda costa. Por supuesto que aquí lo que está en juego es la valorización de la tierra de los socios, concejales, amigos de Enrique Peñalosa, que son propietarios de algunos predios dentro de la zona de decir que, volvió a decir ahorita, hace poco en rendición de cuentas, que allí lo que había era un potrero. Bueno, en relación con cómo se vive la ruralidad en el colegio, pues hay que decir que estamos en un momento difícil, como bien lo venía exponiendo Miguel. Sin embargo, históricamente se ha intentado que existan vínculos con las comunidades que llegan allí. Como sabemos, estamos en una zona de borde urbano-rural, pero digamos hemos apostado por ir desvaneciendo ese límite que pone o que diferencia lo urbano de lo rural, para pensarnos un proyecto educativo en función de la vida, no solo de la vida humana, como diría Gaitán, sino ahora en estas condiciones que estamos actuales, en función de la vida natural, ¿no? Estamos con la grata noticia de que la Amazonía acaba de recibir derechos como un ser humano, y digamos que en principio el colegio se planteaba esa intención, el colegio rural José Celestino Mutis se planteaba la intención de aportarle al ambiente. Tenemos un énfasis ambiental, pero también es una forma de resolver los conflictos de manera crítica en relación con las comunidades. Y de allí pues se vinieron desprendiendo muchos programas culturales, ambientales, sociales, con miras a potenciar los procesos creativos y cognitivos de los niños en ese respeto por la naturaleza. Ahora, con esta administración, nos encontramos que la vocación del territorio empieza a cambiar y a imponerse una nueva forma de ver la naturaleza, ya no como un sujeto más de derechos, sino como un instrumento de explotación. Profesora Dora, también de Ciudad Bolívar. Bueno, la ruralidad de Pasquilla es muy similar a la ruralidad de Mucho-Velo Bajo. Somos colegios que estamos cerca a la periferia, aunque Pasquilla es un poco más rural, pero el 80% de nuestra población viene de lo urbano. No quiere decir esto que no tengan sus raíces campesinas, porque todos sabemos que la periferia de Ciudad Bolívar ha sido poblada
por muchos de nuestros campesinos que fueron desplazados y que llegaron ahí. Entonces la mayoría de nuestros estudiantes tienen sus raíces en lo rural también. De esta manera, pues el colegio siempre se ha preocupado por trabajar esa pertinencia al territorio y la defensa del territorio. El caso particular de la escuela donde trabajo en Pasquillita, nosotros tenemos un proyecto muy bonito que nació hace mucho tiempo, hace más de 20 años, y que es una resistencia al gran invasor que tenemos en la zona, que es el botadero Doña Juana, y que en esta administración pretende expandirlo y acabar con gran parte de la zona rural, y que va a desaparecer, si permitimos, va a desaparecer a Mochuelo Alto, a la escuela, a sus estudiantes, para seguir depositando las basuras, que es un producto del mal manejo administrativo, del mal manejo que se da del uso de las basuras aquí en Bogotá. El proyecto que tenemos arriba en Pasquillita pretende enseñar a las familias a reciclar y que reciclen en la fuente y evitar a toda costa que se lleve basura a Doña Juana. Eso es como una parte, lleva más de 20 años y es una parte como de resistencia que estamos haciendo a esa problemática. Y tenemos otro proyecto que es trabajo con la comunidad, trabajamos mancomunadamente con la Pasquillita en la recuperación de nuestras tradiciones, en el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de nuestras zonas de páramo. Bueno, la segunda pregunta fue, ¿cómo se analiza la relación entre la política pública distrital y la educación rural? Vamos a colocar 2 minutos. Sí, yo creo que lo pensaríamos. ¿Hay política pública rural educativa? No, yo pensaría que definitivamente no, y ya hemos llevado como un trayecto de trabajo bastante largo con Alejandro en Torca para confirmar esa respuesta. Definitivamente la administración hasta el momento no tiene desarrollada una política pública. Justamente en los últimos meses está desarrollando una política pública que ha sido construida de una manera muy parcializada y que tiene unas intenciones bastante perversas. Justamente Diana, Dora, que participan conmigo del espacio de la Mesa Rural Distrital, las tres hemos sido testigos justamente de ese manejo tan perverso de esa política que se quiere imponer. Decimos que imponer porque el espacio de la mesa en últimas ha quedado como un comité de aplausos, con un carácter simplemente de informarnos, no en ningún momento de posicionarnos como lo que debemos ser, el escaso consultivo sobre cómo se elabora esa política pública. Y por otro lado, digamos que nos han venido relegando de manera particular este año en los encuentros que hemos tenido. Seguramente ahorita las compañeras van a ampliar mucho más esa postura. ¿Quién quiere ampliar? Bueno, como decía Sonia, desde el año pasado, pues la Secretaría tiene la iniciativa de construir la política pública de ruralidad, pero la está construyendo a través de un convenio con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Para esto, pues se eligió 3 colegios pilotos. Hay resistencia en este aspecto porque los 3 colegios pilotos que se eligieron, pues entre ellos está Pasquilla, pues no representan toda la ruralidad de Bogotá. Sonia lo decía ahorita, ellos se sienten desvinculados de la ruralidad porque no todas las ruralidades son iguales. La ruralidad de Suba, la ruralidad de Usaquén, de Chapinero, no es la misma ruralidad que tenemos en Ciudad Bolívar y mucho menos la que tenemos en Sumapaz. Entonces, de pronto la manera como se escogieron los pilotos, la manera como se está llevando la construcción de la política no es la adecuada. ¿Qué tenemos ahorita? Ya una propuesta de política que se basa en 5 lineamientos que creo que es una invitación a los compañeros a que aportemos a esta política. Yo pensaría que si nosotros no participamos, dejamos
que la Secretaría, que el Instituto de Estudios Urbanos y que otras personas que no viven la ruralidad construyan la política desde el desconocimiento. Entonces es una invitación también a todos los docentes rurales a que nos metamos en el cuento y aportemos a la construcción de esa política si queremos la igualdad que necesitamos, la igualdad en derechos educativos que necesitamos en el territorio rural. Yo quisiera hacer un aporte también allí, y es que digamos que esta política que se está creando, digamos el distrito no tenía una política pública de educación rural, el país tampoco la tiene, ¿sí? Históricamente se han venido implementando planes educativos rurales que apuntan a solucionar unos problemas y se fundamentan en el tema de la pobreza. O sea, solo buscan cobertura, yo sé que es muy importante, cobertura, entre comillas la calidad, pero es la calidad que ellos quieren, ¿no? La de las pruebas de estado. Y no hay una revisión profunda sobre los proyectos pedagógicos que requieren las comunidades rurales en esos territorios. De hecho, 4 de los lineamientos de la nueva política que se está construyendo, ¿sí? Que nosotros hicimos un aporte como mesa rural, 4 de esos lineamientos son garantizar, bueno, lo mismo, las permanencias, calidad, trayectorias completas, que es necesario, es decir, eso no debería estar en discusión porque eso está en la Constitución Política de Colombia. Por lo tanto, la política educativa debería tener un énfasis educativo, y es lo que nosotros no encontramos que hay allí. De hecho, en lo que nos expusieron, estuvimos en una reunión donde nos expusieron los avances de esa construcción de esa política, no hay nada relacionado con territorio, es decir, es como si el territorio no existiera, ¿sí? Y esto lo que está permitiendo es la entrada de las empresas privadas a los territorios rurales. Caso para denunciar aquí en el Sumapaz, está entrando la empresa Alpina a modificar proyectos educativos curriculares. Entonces uno dice, ¿es Alpina quien tiene que modificar el proyecto educativo curricular? Entonces yo pienso que bueno, el panorama está así, pero hay esperanza porque tenemos que tenerla, ¿cierto? Y una invitación que yo hago, y es en relación con lo que está haciendo el magisterio en este momento, que es la expedición pedagógica. Muchos de nosotros hacemos parte de ella. Entonces es aportar con nuestros trabajos la visibilización de las prácticas de los maestros en el conflicto, en medio del campo colombiano, y cómo esas prácticas ojalá lográramos que pudieran permear algo de lo que se está construyendo en materia de política pública de educación rural, que demuestre que los territorios no son instrumentos, sino que son realmente sujetos de derechos. Bueno, también está aquí Andrea Johanna Sánchez de Pasquilla. ¿Qué opinas al respecto, Andrea? Bueno, se dice que se está construyendo la política pública, ¿cierto? Y digamos que de una u otra manera nos tratan por igualdad de condiciones con los colegios de la zona urbana. Pero realmente esa política pública está perdiendo el sentido de pertenencia del suelo rural, del territorio rural. Como lo decían las compañeras, en este momento nos están llenando de proyectitis. Están mirando de qué manera tratan de vincular a la zona rural, pero no lo están haciendo de la manera que sería, porque pienso que prima la comunidad, prima el territorio, prima las características individuales que tenemos como zona rural. Se habla también de culturizar a los docentes, a todo aquel personaje que llegue a trabajar en la zona rural, que sienta y tenga ese sentido de pertenencia, lo que significa trabajar en este tipo de territorios. La Secretaría de Educación nos está llenando de estudiantes. Las aulas ya no dan abasto, pero ¿dónde está realmente entonces esa política pública de la que tanto hablan? Si cuando se llama a los funcionarios a mostrarles la problemática, ellos lo único que dicen, no, las políticas están dadas y eso cubre a todos los territorios, sean rurales o sean urbanos. Eso quiere decir que definitivamente nosotros no tenemos una política pública que se acomode a las características reales de nuestro territorio. Yo quiero mencionar una cosa casual que le pasó a una funcionaria de Suma, de la empresa de Suma, que ellos dicen que nosotros tenemos transporte normal. Resulta que la funcionaria, en uno de los proyectos, porque ellos se vincularon en un proyecto de convivencia, no pudo llegar a la hora que tenía que llegar a Pasquilla, ¿sí? Pero ella lo asumió, o dio la explicación,
que pues ese día hubo trancón, o sea, el flujo fue terrible, entonces no, eso es lo que nosotros vivimos a diario. Entonces sí es una invitación a que realmente esa política pública se construya bajo las características individuales de estos territorios. Bueno, quedamos cortos de tiempo. Miguel, cierra haciendo una invitación a una segunda parte porque me parece que este tema hay que desarrollarlo. Quedamos iniciados, como se dice, nosotros en el punto del pliego de peticiones está el punto del fortalecimiento de la educación rural. Con estos elementos no hay política educativa rural, eso es cierto. Peñalosa 1 intentó acabar con la educación rural. La educación rural existe en Bogotá por la lucha de la Frente Distrital de Trabajo y Trabajadores de la Educación. Peñalosa 2 ahora la está asfixiando y nosotros han envilecido la mesa rural. Y en ese sentido, lo que nos corresponde es defender la mesa rural como un escenario de discusión, de debate sobre los asuntos que corresponden en una política educativa pública rural, entre otras cosas que tengan en cuenta. La educación rural es una opción, no tienen que plantear que lo mismo es educación rural que estar en suelo rural. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, convocados a una segunda parte y despedimos de este programa de encuentros pedagógicos. Los esperamos muy amigablemente dentro de 8 días a las 9 de la mañana el sábado a encuentros pedagógicos. Un feliz fin de semana. Yo diría que la segunda parte tiene que...